Hola, buenos días. Hoy viernes, esta semana que iba a ser tranquila. Eso nos prometíamos a principios de semana y la realidad, a las 9:30 del lunes ya nos insinuaron que esto de tranquilo tenía poco. Y saben que a veces, por cierto, hoy no sé si lo hemos dicho, ya vamos tan despistados, hoy viernes día 6, y saben a veces que intentamos emitir mensajes de tranquilidad porque vemos que la gente se pone muy nerviosa, que la gente tiene esa tendencia, a veces casi podríamos decir del momento de la vida, es decir, de hacer las cosas muy deprisa y que todos los cambios tienen que venir ya, elecciones mañana, echar al presidente pasado mañana. Y a veces toca un poco llamar a la calma. Hemos dicho en muchas ocasiones en este canal y en este programa que uno de los grandes problemas que estamos viendo en la política española es que se está catalanizando la política española. Y recordarán que hemos explicado múltiples ejemplos del tema, pero uno de los que a veces nos parece un poco más duros, vamos a decirlo así, es cuando explicamos esa anécdota que se decía y se dice en Cataluña, que en Cataluña para superar el tema del procés hacía falta trenes llenos de psiquiatras. Hombre, pues algunos empezamos a ver que en la política española empiezan a ser necesarios trenes llenos de psiquiatras porque la gente empieza a ponerse mucho de los nervios y no entiende el momento. No entiende el momento donde estamos, no entiende que estamos, aunque a algunos le cueste en ese momento de reforzar la democracia, porque las cosas a los malos no les están saliendo bien, digámoslo así de claro, y hay que intentar mantener la calma, la serenidad. Oiga, echar unas sonrisas a la mañana, echar unas sonrisas a la noche antes de dormir, pero mientras, durante el día, ver qué se puede aportar y ver sobre todo un tema fundamental. No por ir más deprisa llegamos antes a los lugares. Esa tendencia que hay en la política, incluso en la sociedad, de pensar que todo se debe solucionar ayer, está muy bien en ciertas actividades, pero en la política lo más importante es mantener la calma en los momentos complicados. Y ahora estamos en un momento complicado y lo que hay que hacer es ver cómo algunos se deshacen como azucarillos y ver las cosas pasar. Vamos a decirlo así de claro. Y vamos a empezar, por ejemplo, con el primer análisis sobre el tema del CNI. Vamos a decirlo así de claro. Saben que es como un vaivén esto, de que un día parece que va a dimitir la directora, Paz Esteban, otro día parece que se refuerza con Robles, al día siguiente Bolaños parece que se retira un poco de la estrategia. Son de esas situaciones casi kafkianas que hay que ver, porque al final lo que importa es la documentación y parece que los papeles que enseñó ayer el CNI han dejado blanco a más de uno de los diputados. Porque al final, recuerden ayer, una de las cosas que ha salido, que en teoría no deberían salir, pero bueno, que algunos pensamos que está bien que salgan, para que quede un poco todo más claro, es que el presidente de la Generalitat está siendo investigado. Porque es una amenaza para el Estado. A ver, digámoslo así de claramente, señor Aragonés, si usted es considerado una amenaza para el Estado, con intervención aprobada por un juez, sabe que eso significa que podría acabar en la cárcel. Sí, usted que no ha hecho nada en la vida, podría acabar en la cárcel por ser una amenaza para el Estado. Con lo cual, la chulería de ayer, el inconveniente, el nerviosismo de ayer de que quiero saber qué político ha decidido mi investigación. Ninguno, se lo dijimos anoche, Aragonés, nadie, ningún político, es un tema de amenaza de Estado. A ver si entienden algunos alguna vez que en este país hay la política y hay el Estado. El Estado es todo, donde estamos todos. Hay cosas que se hacen mejor y cosas que se hacen peor, obviamente, pero la política no deja de ser un accidente que tiene que gestionar durante un periodo concreto el Estado mejor o peor, pero jamás está por encima del Estado. Y hemos dicho e insistimos, cuando se intenta atacar una estructura de Estado, primero fue el Poder Judicial, luego ha sido los servicios de información y luego querrá ser la Casa Real, pues uno tiene un problema bastante grave, porque no entiende cómo funcionan las cosas, no entiende qué es una democracia, no entiende cómo funciona y qué debe hacer la política. La política está para solucionar problemas, no para llenar de camiones y trenes de psiquiatras un territorio, como se hizo en Cataluña y como algunos pretenden hacer en el caso del resto de España. Los informes, según parece, eran bastante claros y la realidad es que los nervios
del mundo independentista, los nervios incluso de toda esa izquierda que ayer salía diciendo una cosa pero pensando otra cosa en el interior, parece que confirman que las cosas no les van tan bien. Y hay detalles claros, y el primero es fundamental. Cuando hablan, siempre decimos, leamos lo que se dice y lo que no se dice. Cuando Esquerra amenaza por este tema con salir y dejar de apoyar al gobierno, uno piensa, pero mejor que ahora. ¿Habéis vivido en toda la historia? Tenemos a Rufián, que se ha engordado unos kilos. Tenemos a los delincuentes condenados que han sido indultados, como ha salido hoy, sin tener que hacerlo, porque era un tema político, por favor. Tenemos a Esquerra viviendo a cuerpo de rey, gobernando la Generalitat, cosa que no había hecho nunca. ¿Se cree alguien de verdad que van a dejar de apoyar al gobierno? ¿Se cree alguien de verdad que van a dejar esta oportunidad única? Bueno, donde han demostrado son unos puñeteros incompetentes, pero eso es otra historia. ¿Que van a dejar de apoyarlos? Y al revés, se cree, y aquí personalizamos, Pedro Sánchez, que va a colocar elecciones para irse cuando está en el sumum de su vida, de un ser incompetente, egocéntrico, ególatra, que jamás debería haber estado en política. ¿Se cree de verdad alguien que ahora mismo tiene el máximo poder va a dejarlo porque es demócrata? De verdad, relax. E intentemos ver las cosas. En este canal somos los que somos, siempre lo hemos dicho, aquí nunca hemos pretendido ser ni 1 millón, ni 2 millones, sería un auténtico aburrimiento, les digo la verdad, ni tener compromisos más allá de los oyentes, ni tener historias extrañas. Aquí explicamos las cosas y a veces pensamos que lo que hay que hacer es transmitir tranquilidad y transmitir relajación, lo que sea, será, el trabajo se hace. Los errores de algunos se ven y la gente al final se da cuenta. Claro que sorprende de que todavía haya gente que vote al señor Sánchez. Pero bueno, también debería sorprenderles que haya gente que vota al independentismo cuando a su cara se han bajado los pantalones y les han meado y les han dicho, os engañamos como tontos. Y fíjate, seguimos libres y seguimos mandando en Cataluña. Pues claro que eso cabrea. Porque los cambios no se hacen de un día para otro. Eso son en las películas, que empiezan y al cabo de 90 minutos, alguna un poco más larga, 130, acaban. Principio, historia, final. En la política no funciona así. En la política los cambios son más lentos y las situaciones tienen que darse de una manera clara y rotunda, como por ejemplo se dio ayer en esa comisión a puerta cerrada, para que la gente quede realmente en evidencia y la gente empieza a ponerse muy nerviosa. Y en el independentismo, que va adelante en todos estos conceptos de la putrefacta situación política de España, pues las cosas están claras. Tenemos la candidata, por ejemplo, Artadi, una de esas personas que nosotros explicamos su currículum, muy curioso. No vamos a entrar en posturas de ningún tipo, pero bueno, cada uno sabe cómo llega a la política y cada uno sabe cuáles son sus padrinos y sus amigos. En fin, que parece que deja su candidatura al Ayuntamiento de Barcelona en esas guerras internas de eso que se llama Junts per Cat, bueno, nunca hemos oído cómo se llama, donde tenemos a la presidenta del Parlamento, la tal Borràs, recordemos, imputada por trocear contratos a un señor que acabó siendo detenido por tráfico de drogas. Cada uno pensará que haga lo que quiera en la vida. Tenemos al amigo del maletero que está por Bélgica diciendo cosas como ¡idos a la mierda los que habéis violado nuestras vidas! ¿Qué dices? Oiga, ¿usted ha sido presidente de algo aparte de la escalera? Porque realmente cuando un personaje público pierde los nervios de una manera tan estrepitosa, cuando un personaje que se ha presentado a elecciones, que ha tenido cargos de mando, se vuelve literalmente tarumba, vamos a decirlo así, no sé si es una palabra castellano-catalana, loco, vamos a traducirlo si fuera catalana, al final uno puede hacer dos cosas. Uno, coger y cabrearse y decir, ¡oh, esto no puede ser!, como hace este señor del maletero. O dos, joder, echarse unas risas y decir, joder, Puigdemont. Ya te dijimos que lo bonito
tu fin en la vida era hacerte amigo de los ratoncitos en la cárcel, porque vas a quedar abandonado como un perro. Tampoco mereces nada más, seamos sinceros. Y vas a acabar o en esos amigos ratoncitos, o en algún purgatorio por allí, por el norte de Rusia, porque siempre puedes tener algún amigo, aunque últimamente no están muy contentos contigo tampoco. También hay que decirlo así, pues bueno, o sea, que sabía, creo, algunos creemos que no parece muy eficaz, o 3, viviendo en un cajero con un abrigo prestado. Esa es la realidad de cierta gente que jamás debió llegar a la política, pero eso no quiere decir que si han llegado, por lo que sea, por la ignorancia de la gente que los ha votado, porque han manipulado, por la prensa prostituida, lo que les dé la gana. Pero al final las cosas llegan a su lugar y llegan a su sitio. Y al final lo que vale, pero como en la empresa privada, lo hemos dicho 1000 veces, que acaba funcionando 10, 15, 20, 30 años, ustedes que son autónomos, que van 30 años trabajando, saben que lo hacen y siguen ahí porque están haciendo las cosas bien, con criterio y orden. Y el problema es que en la política el criterio y el orden parece que cada vez existen menos. Puigdemont desvariando, el presidente de la Generalitat investigado por amenazar el Estado, vamos a decirlo así de claro, les hunden los informes del CNI, algunos empiezan a abandonar el barco. Y claro, y uno dice, esa catalanización de la política española, ¿dónde nos lleva? Pues que algunos, y saltamos de tema, se vienen aquí a Cataluña, hablamos del señor Feijóo, y piensan que las cosas se han de hacer como se habían hecho hasta ahora. Te vas a reunir con el Cercle de Economía, vas a explicarles un rollo sin tocar la calle, que es lo que sorprende a veces, te piensas que todo funciona en los escenarios antiguos. Los tejemanejes, las historias, que al final, en una sociedad informativa, en una sociedad de la información como la que estamos, las cosas tienen que caer a la calle para que la calle diga y muestre su opinión. Es algo tan básico en política. Nosotros saben que lo intentamos aplicar con esto a la oficina del diputado que les explicamos ayer, de intentar que la gente entre en la política de alguna manera, aunque sea preguntando. También hay que reconocer que hay gente que no sabe hacerlo, pero bueno, esa es la parte de este país, que hay gente que se pone muy nerviosa, gente que se pone histérica, etcétera, etcétera, etcétera. No deja de ser una situación que uno debe intentar controlar en cierta manera, no someter, ojo, controlar, e intentar tener las cosas claras, porque si no, el problema final es que todos pueden desquiciarse. Imagínense un país donde ya tenemos un presidente desquiciado, obsesionado, que no puede salir a la calle. Tenemos unos ministros enfrentados, Bolaños, Robles, aunque luego se mientan. Y al final, el único, curiosamente, el único o los únicos que ponen orden son la gente de Estado. Los servicios de información diciendo, oiga, aquí pueden explicar historias, pero los papeles son estos. ¡Pam, pam, pam, pam! Y avergonzados salen. Rufián, ejemplo, ayer salió la comisión, alguien lo vio dando una rueda de prensa oficial, no. Iba de tele en tele, porque no tenía dónde esconderse de lo que había visto. No podía aceptar más que las teles prostituidas al servicio de su gobierno, porque es su gobierno también, para explicar su historia y para intentar presionar cuando sabe que ya no tiene nada con qué presionar. Y el problema es que hay gente, y en la política hay mucha, no solo que sea incompetente, sino que cuando se les presiona, cuando tienen la presión encima, cuando les huelen por el cuello y les soplan, se ponen muy nerviosos y cometen graves errores. Rufián largar una comisión secreta. Aragonés, por citar otro, decir que qué político lo había investigado, desconociendo totalmente el tema del Poder Judicial. Pero no solo ahí, luego tenemos Calviño con el tema de las gasolineras que explicábamos ayer, o diciendo que el PIB se calcula mal. Están desquiciados. Los autobuses de psiquiatras deben dar la vuelta de Cataluña. Aquí, entre nosotros, la pinta es que poco hay que hacer. Es triste, pero es así. Pero intentemos salvar al menos algo. Y está claro que hay que hacerlo con valentía y hay que hacerlo diciendo las cosas con claridad. Porque si no, al final, la sociedad
parece en muchas ocasiones un juego de niños mal criados, donde todos quieren tener la razón y donde nadie ejerce la autocrítica. Fíjense que en una sociedad normal podemos incluso entender el cabreo en su momento de ciertos partidos porque supuestamente les han investigado, pero cuando ven los documentos ayer, lo normal es decir, señores, nos hemos equivocado. Me llamo Gabriel Rufián, llevaba para estar 18 meses, me he equivocado gravemente, aquí tienen mi dimisión y dejo la política. Pero ¿saben qué pasa? Que esta gente, eso no lo pueden hacer. Pero ¿en qué lugar miserable creen que pueden trabajar? Fíjense Puigdemont, porque ahora es eurodiputado, porque siguió engañando a la gente. Cuando no lo sea, tras las próximas, ¿quién va a mantener sus fastos? ¿Se va a meter en otro maletero para llegar a Moscú? No se lo recomendamos, Puigdemont, pero usted haga lo que quiera, que la inteligencia parece que también la abandonó hace mucho tiempo, si alguna vez estuvo a su vera. Pero la realidad es esa, que dejemos los nervios, dejemos la intranquilidad, dejemos todas esas patrañas a esos que no saben gestionar nada. Y por cierto, siempre lo hemos dicho, la diferencia es que si alguno de estos políticos hubiera sido en su puta vida, perdón la vulgaridad, autónomo, sabrían hacerlo mucho mejor porque sabrían las dificultades para hacer las cosas en este país, o pequeño empresario, o trabajador de muchas empresas que están puteados también. Pero no saben nada de la vida, y ese es el gran problema del país. Y luego decíamos, la oposición, pues nada, a pasearse entre ricos en Barcelona, a explicarle recetas mágicas, hombre, y a no saber, Feijóo, parece un poco elemental, y más que vienes de una zona que conoces como Galicia, que sabes que cada voto es un voto. Oye, pues suma los que hay en el Cercle Economía y cuántos votos atraen. Seguramente atraes más votos paseando por Barcelona, paseando por Hospitalet, paseando por Badalona, paseando por cualquier lugar de Cataluña. De la misma manera que hace, sigue el ejemplo. Follow the leader, como decía la canción, sigue lo que hace Ayuso. No porque sea más lista o menos lista que tú, sino porque sabe captar, seguramente porque tiene un buen equipo de asesores. Felicidades, Miguel Ángel. Pero la clave está en la calle. La clave está en llegar a la gente. Y entre tú y yo, llegas más a la gente si te bajas al restaurante abajo de mi casa en el centro de Barcelona y te pones a comer allí, aunque seas solo y te vendrán a saludar 10. La gente verá que te mezclas con ellos. Si te vas a un lugar de hipocresía, de apoyo en su momento al independentismo, de gente que no ha creado nada en muchos casos, de gente que ha vivido de lo que han hecho sus familias, muchas, por cierto, franquistas, ya que tanto les va este rollito aquí, pues oiga, esa es la realidad. Que hay que tener las cosas claras en la vida. Y parece, Feijóo, que no las tiene todavía muy claras. Conoce Galicia, pero parece que el resto, y lo dijimos el primer día, el gran problema que podía tener Feijóo es creer que toda España era como Galicia. Y para que toda España sea como Galicia, habría que tener dos situaciones excepcionales. Primera, que esta fuera una sociedad unificada, como puede ser Francia, y no lo es. Esta es la suma de varias culturas, por suerte. Llámenle como quieran. A nosotros no nos preocupa si le llaman naciones, si le llaman lo que les dé la gana, porque nosotros lo que creemos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, es en el Estado, que es muy diferente a una nación o a un país. A mí me da igual que le llamen país de Castellón o país de Ávila, porque lo que es la fuerza de este Estado es precisamente ser un Estado que aglutina a gente con diversas culturas, con diversos idiomas, con diversas formas de entender la sociedad. Y cuando uno intenta trasladar, señor Feijóo, con su equipo de asesores, que pueden ser más brillantes o menos, la misma política que en Galicia, pensamos que se equivoca profundamente. Se equivoca profundamente porque al final, en democracia, cada voto vale lo mismo, señor Feijóo. Dese cuenta, el señor Pepe, el señor Joan, el señor, como quiere llamarle, vale lo mismo que el presidente de esa compañía que le ha ido a ver en el Centro de Economía y le ha aplaudido a raudales. ¿O qué se piensa usted? ¿Que ese señor va a coger a sus trabajadores y les va a decir, voten a Feijóo?
Pues no funciona así. Se llama democracia. Y parece mentira que viniendo de Galicia no lo entienda, donde allí cada voto se ha de conseguir, pero no se ha de hacer de forma tangencial, como usted pretende, de arriba abajo. No, no, a veces hay que hacerlo de abajo arriba, paseando, tocando la calle, haciendo un café, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego te das cuenta en situaciones con las elecciones de Andalucía, donde la comunicación, que estamos en pre-campaña, parece que cada vez se hace más extraña, digamos. No parece que sepan entender los modelos de la sociedad. El PP está comunicando, vamos a decirlo, a todo que a aquel que le escucha, que su ambición es no gobernar con Vox, lo cual, ojo, nos parece hasta inteligente si quieren. Pero claro, cuando tú comunicas eso al electorado, ¿sabes qué estás haciendo, señores del PP? Que la gente vote a Vox porque diga, no, no, nosotros no queremos un gobierno de solo un partido, queremos que entre este binomio a gobernar Andalucía. Y ojo si resulta que Vox les acaba pasando. Ojo si el descenso hace que el PSOE, sorprendentemente, pero supere al Partido Popular. Y aunque deje la mayoría al PP y Vox, luego argumenten esa frase de Feijóo de que gobierne el que es más votado. Es que a veces la comunicación, que parece muy sencilla, es sencilla si tienes las cosas claras. Y algunos tenemos muy claro que el PP parece que vuelve a no tener las cosas claras y vuelve a tener las dudas. Fíjense la diferencia de campaña. Ayuso ni dijo que quería gobernar sola, ni dijo que quería estar con Vox o sin Vox. Simplemente consideró que ella tenía que hacer su campaña y no tenía que hacer la campaña de los otros. Y el PP parece que va a hacer la campaña de Andalucía contra todos. Contra Vox, contra el PSOE, contra, bueno, los otros que corren por ahí. Y hombre, y algunos pensamos que tú cuando haces tu trabajo lo has de hacer para aprovechar lo tuyo y esforzarte en lo tuyo. Y las recompensas, si es lo que buscas, recompensas ya llegarán si eres coherente y haces las cosas con cierto orden. Si no, hombre, pues puede pasar lo que puede pasar. Que al final la gente sabe interpretar, la gente sabe hacer algo más allá del 1 más 1, 2. Saben que en matemáticas a veces 1 más 1 no es 2, pero eso es otra historia que no vamos a complicar. Pero muchas veces, en la mayoría de casos, en las sociedades del siglo XXI, no en las del siglo XX, la gente se deja guiar por sus propios instintos y al final toman decisiones que se confirman en forma de voto y que dan resultados que a veces no cuadran con las encuestas, porque muchos votos, mucho dudado, decide el último día. La gente no tiene tan claras las cosas. En una sociedad líquida, lo hemos dicho 25.000 veces, las cosas son cambiantes. Uno tiene 1.000 mujeres, perdón, uno tiene 1.000 trabajos, perdón, pero uno tiene 1.000 votos. Ya no es como antes, que tenía un solo trabajo, una sola mujer, bueno, alguno tenía algún amante, y un solo voto. ¿Existe obviamente eso? Sí, pero estamos en un proceso de cambio, y quien no entienda eso, y parece que algunos intelectuales, vamos a llamarles así, del PP, parece que siguen pensando en una sociedad clásica, en una sociedad casi binaria, o sí o no, y no entienden que la sociedad ya no es así, que la sociedad lo que requiere es gente abierta, gente que, por cierto, creemos que algunos de los líderes del PP podría sumar ese papel perfectamente porque tienen tablas a estas alturas, gente que salga a tomar un café, gente que pasee por la calle, que pasee por Paseo de Gracia en Barcelona, pero por la carretera de Sants, quien conozca Barcelona, por Nou Barris, etcétera, 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 que no vaya a actos cerrados, actos donde solo van los suyos, que no suman. Y para sacar un mensaje en prensa, envían una nota de prensa, llaman al periodista de turno, le dan una entrevista, miren que es fácil. La gente necesita proximidad, necesita que los líderes políticos demuestren liderazgo, y se demuestra en muchas ocasiones con algo tan sencillo como escuchar y hablar a la gente, discutir incluso, que le pongan en situaciones límites para que vean si son capaces de aceptar o no el reto. Todo eso, fíjense, es lo que hace a la política un arte.
Y es lo que algunos en política no acaban de entender y convierten los países, los territorios, en lugares, en caldos de autobuses de psiquiatras, como lo es Cataluña, en este caso, y como algunos pretenden que sea también España. Hoy nos ha tocado un programa un poco más filosófico, digámoslo así. Tenemos en la cabeza la frase de Puigdemont todavía: ¡iros a la mierda! Los que habéis violado nuestras vidas. Dijimos que había que empezar siempre con una sonrisa y escuchando a Puigdemont. Es que no se puede acabar de otra manera mejor que con una sonrisa, y es en serio, una sonrisa abierta, para ver qué personajes como el del maletero acaban desquiciados. Lo que querían hacer ellos han acabado siendo ellos. Qué personajes más absurdos, qué momentos de gloria nos han dado. Y en serio, si nos tomáramos alguna cosa de estas con preocupación y diríamos, ¡ah, no sé qué!, sería lo peor que podemos hacer. A gente así hay que echarse unas risas. Porque al final, fíjese, al final, las cosas son como son. Y por suerte, este Estado sigue funcionando a pesar de toda esta gente. La política está de paso. De aquí a unos meses, ¿quién se acordará de ellos? Hombre, por el desastre que han dejado seguramente sí, seamos sinceros. Pero por otra cosa, muchos pasan desapercibidos. ¿Quién se acuerda de Casado? ¿Quién se acuerda de Redondo? ¿Quién se acuerda de Ábalos? Bueno, los de las lucecitas deben acordarse a diario, pero eso es su trabajo. Pero ¿quién se acuerda de esta gente? ¿Quién se acuerda de Calvo? ¿Creen que tendrá más de 2 líneas en un libro de historia? ¿Quién se acuerda incluso de Rivera? ¿Recuerdan cuando lo echaron? Nunca más se ha hablado. De Arrimadas, bueno, Arrimadas es que ya tiene narices. Pero es que al final son gente mediocre, son gente que pasa desapercibida en la sociedad. Y eso es lo que no es liderazgo. Y liderar un país, un Estado, llámenle como quieran, como este, requiere gente cualificada y gente que tenga unos principios fundamentales, porque si no, las cosas no acaban funcionando. Y para echarnos unas risas está muy bien, pero luego reflexionas y dices, pero este Puigdemont, el del maletero, llegó a tener miles y miles de millones a su cargo. Qué mal debe estar la sociedad para que personajes absurdos, vamos a decirlo, como este, hayan llegado donde han llegado. Pena ahora, mucha. Pena por el país que han dejado, pena por el territorio que han dejado, por ellos, simple y llanamente, lástima y vergüenza. Por él y por muchos otros que pululan por la política española, sin lugar a dudas, de una manera vergonzante. Nos vamos a emplazar, hoy en principio, hoy es viernes, con lo cual hoy no habrá programa de noche, excepto que haya alguna novedad, nos vamos a emplazar a mañana, como siempre, el Patreon, el canal La Transferencia, y como siempre decimos, simplemente seguimos.